Y fíjense que el derecho es ese sistema de normas jurídicas declaradas obligatorias por la autoridad por considerar las soluciones justas a los problemas surgidos de la realidad histórica. Entonces, esta definición de derechos humanos, de derechos en general, nos permite entender que todos los derechos que tenemos vienen por una actualidad. Me dicen que no se oye. Bueno, ¿me escuchan? Sí, se escucha, excelente. Muchas gracias. Perdonen, vi un mensaje de que no se escuchaba. Eh, entonces, decía que todos estos derechos que tenemos nosotros como personas tienen que estar sustentados en la dignidad humana, tienen que estar sustentados en esta parte fundamental que nosotros tenemos por el simple hecho de ser personas. Muchas gracias a todos los que dicen que sí me escuchan. Y para poder desarrollar de forma integral a una persona, estos derechos humanos existen. Entonces, estos derechos humanos, como tal, van a estar constituidos y reconocidos en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales y en las diversas leyes que México tiene. Lo que me genera aquí una pregunta para todos ustedes. ¿Qué ley vale más? Porque comúnmente nos confundimos y decimos, oye, es que salió el secretario de salud a decir esto, salió el gobernador a decir aquello, el presidente de la República está dando esta recomendación, esta indicación, emitió un decreto el presidente de la República, el Congreso de la Unión quiere hacer situación. Entonces, fíjense que la ley, en realidad estamos hablando de normas, estamos hablando de una generalidad de comportamientos abstractos, impersonales, que se encuentran dentro de nuestro sistema normativo, pero tenemos también tratados internacionales, tenemos también ceñirnos a los tratados internacionales. Entonces, puede llegar a tener algunos problemas el saber qué norma o qué ley es la que vale más. Y por eso nuestra Constitución ha resuelto esa duda a través del artículo 133, mencionándonos de forma muy sencilla que la Constitución, las leyes que de ella emanen y los tratados internacionales que son signados por el presidente y ratificados por el Senado, serán la ley suprema de toda la Constitución. Veo ahí que me ponen bloque constitucional, principio pro persona, y evidentemente tienen la razón. Este principio pro persona debe de entenderse como la aplicación de la norma más benéfica o menos restrictiva, siempre y cuando entren en colisión dos normas que tengan un mismo carácter, esto es, un carácter general, o que tengan este choque que pueden llegar a tener entre las diversas normas, porque una contemple menos beneficios o contemple más restricciones. Entonces, para entender qué ley vale más, tenemos que acudir a nuestra Constitución y nuestra Constitución va a resolver eso. Pero ¿dónde aplican todos nuestros derechos humanos? Creo que es hasta cierto punto obvio que aplican en todo México. Aquí vemos un México que está dividido con las diferentes entidades federativas. De este México vamos a aplicar todos y cada uno de los derechos humanos y de los derechos en general. ¿Por qué? Porque México es esto que estamos viendo en pantalla. México es una república representativa, democrática, laica, federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente para su régimen interior, pero unidos en una sola federación bajo los principios que la Constitución señala. Entonces, cuando entendemos que somos un todo como México, debemos de entender que las diferentes leyes que existen se complementan entre ellas. Puede llegar a haber contradicciones entre las leyes. Por eso es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene la obligación de revisar cuando puedan llegar a existir
leyes contradictorias, existen mecanismos constitucionales para poder entender cuando existen estas contradicciones. Y uno de ellos son la jurisprudencia. La jurisprudencia es la debida interpretación de la norma cuando ésta no es clara, no es ambigua, o es contradictoria. Pueden existir normas que choquen entre ellas porque existen muchísimas. Entonces, todas estas normas, en términos del artículo primero de nuestra Constitución, tienen que estar alineadas para que todas las autoridades respeten todos los derechos humanos de los que somos reconocidos por la norma suprema. Somos reconocidos porque ni siquiera la Constitución nos los otorga, sino que por el simple hecho de ser persona, vamos a poder tener acceso a todos estos derechos. Y son los derechos que se entienden por el desarrollo integral de la persona. Y fíjense que algunos de estos derechos, los más conocidos, son el derecho a la vida, la no discriminación de ningún tipo, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, el derecho a la recreación y el derecho a la salud. Estos son algunos ejemplos de algunos derechos básicos que nosotros tenemos por el simple hecho de ser personas. Cuando estamos nosotros en UPAEP abierta, en nuestra modalidad de UPAEP abierta, nosotros tenemos materias que son específicas para poder entender todos estos conceptos que les he dado. Derecho constitucional 1, derecho constitucional 2, personas y derecho de familia, teoría general del derecho, teoría del Estado. Con todo esto que les he dicho, todas estas, todo este conocimiento nosotros lo damos. Y fíjense que tocan un tema bien interesante, los delitos federales. Voy a entrar en unos minutos a los delitos federales dentro de todo este sistema que se está dando y a los delitos en general dentro de toda esta pandemia que estamos teniendo. Antes de entrar a esos delitos federales que me hacen favor de comentarme, tenemos que entender que los derechos humanos, estos derechos que son para el desarrollo integral de la persona, tienen ciertas características. Nos dice reconocer que las garantías individuales son base, por supuesto, sí, son nuestra fundamentación para. Entonces, las características de los derechos humanos son la universalidad e inalienabilidad, indivisibilidad, interdependencia e interrelación. Básicamente, no voy a entrar en detalle de cada uno de estas características o principios de los derechos humanos, pero básicamente nos dice que todos están conectados y todos tienen que ir siempre hacia más, siempre se tiene que otorgar más. En un ejemplo muy sencillo, la pena de muerte hasta el 2003, 2004 era permitida en México. No obstante, se quita la pena de muerte por ser un derecho humano, el derecho a la vida. Entonces, bajo ningún esquema, bajo ningún aspecto, podemos regresar a tener la pena de muerte dentro de nuestro sistema normativo mexicano. Y entrando ya de lleno al tema que fue por lo que se hizo este webinar, tenemos que entender esta pandemia que estamos pasando. Y me voy a permitir hacer algunos antecedentes de esta pandemia, antecedentes jurídicos. El 11 de marzo del 2020, la OMS debía calificarse como una pandemia, razón por la cual se hizo un llamamiento a los países para adoptar medidas urgentes y agresivas. Así fue como se determinó por la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué tenemos que hacer caso a los diferentes tratados internacionales? Porque México ha suscrito muchos de esos tratados internacionales y vivimos en un contexto global. Dentro de nuestro derecho también se vive en un contexto global. De igual forma, el secretario de Salud emitió un acuerdo por el cual se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria mediante la publicación de una norma el 31 de marzo del 2020. En este artículo primero, en su fracción primera, se establece
se determina que la procuración e impartición de justicia son consideradas actividades esenciales. Y esto va de la mano con lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una comisión a la cual México está suscrito, conocida también como el Pacto de San José, eh, conocida también como el Pacto de San José, ha estado inmersa dentro de nuestro sistema jurídico. Acaba de emitir una resolución denominada la Resolución 1/2020, Pandemia y Derechos Humanos en las Américas, exhortando a los estados a asegurar la existencia de mecanismos de acceso a la justicia ante posibles violaciones de los derechos humanos en el contexto de las pandemias y sus consecuencias. Es decir, el acceso a la justicia está mal entendido que se ha frenado. Se han frenado procedimientos que no son urgentes o que no son esenciales. Entiendo que impactan en la mayoría de las personas que lo sufren, como pudiera ser un contrato de arrendamiento, como pudiera ser un contrato de prestación de servicios. Pero los temas de la administración de la justicia bajo nuestro contexto internacional nos señalan que debemos de adoptar de manera inmediata e interseccional el enfoque de los derechos humanos en toda estrategia, política o medida estatal dirigida a enfrentar esta pandemia, incluyendo planes para la recuperación social y economía que se formulen. Por eso es que han surgido algunos temas que seguramente hemos visto en nuestro derecho. Ahí si alguien puede borrar, por favor, el pincel que pusieron en la presentación, por favor. En el contexto de nuestro derecho, se tiene que revisar de forma muy puntual la recuperación social y económica que tenga que tener nuestro sistema mexicano. Aquí es donde me quiero detener un poquito más, porque dentro de los objetivos de toda política pública y medidas que se adopten, debe basarse en el enfoque de derechos humanos que contemplen la universalidad e inalienabilidad, indivisibilidad, interdependencia e interrelación de todos estos derechos humanos. Evidentemente el derecho a la salud y el derecho a la seguridad social también deben de estar debidamente respetados dentro de nuestro marco normativo, porque son derechos fundamentales. La igualdad, la no discriminación, la perspectiva de género, diversidad e interseccionalidad, la inclusión, la rendición de cuentas, el respeto al Estado mexicano y el fortalecimiento de la cooperación entre los estados. Dentro de las materias que damos en UPAEP abierta en el programa de Derecho, también tenemos la materia de políticas públicas y también la de Derecho Internacional, para poder conocer un poquito más de este contexto internacional que estamos viviendo. Entonces, cuando entendemos toda esta naturaleza de los derechos humanos, podemos entender qué es lo que está haciendo en el ámbito del derecho. No me voy a meter en el ámbito administrativo, que sería el Poder Ejecutivo, ni en el ámbito legislativo, que sería la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores a nivel federal. Nos vamos a meter ahorita nosotros en el Consejo de la Judicatura Federal. El Consejo de la Judicatura Federal es el órgano de control, administración y vigilancia del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, el Consejo de la Judicatura Federal lo que va a hacer es organizar la parte del Poder Judicial. Este poder lo va a organizar de forma adecuada lo va a analizar dentro de este contexto del coronavirus. Y para poder dar cumplimiento efectivo a todas y cada una de las puntualidades que nos está diciendo el contexto internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de acceso a la justicia, en México tenemos que entender que en el punto 9 del Acuerdo General 8/2020 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia,
que es de apenas hace unos días, del 27 de abril del 2020, se señaló cuáles son los casos urgentes. La administración de la justicia no se ha detenido. Nuestras leyes en México prevén, tanto en el artículo 15 como 126 de la Ley de Amparo, los casos en los cuales se debe de llevar a cabo la protección constitucional. Y estos casos son los casos conocidos como de la prohibición del artículo 22 constitucional. Estoy hablando de cualquier tipo de multa, palos, azotes, tormentos, privación ilegal de la libertad fuera de ataques personales a la libertad, deportación, destierro, evidentemente pena de muerte. Todos estos asuntos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de los diferentes órganos que componen al Poder Judicial de la Federación, ha determinado que es necesario que se siga manteniendo el tema abierto. Pero esto es solamente respecto de la protección de los derechos humanos. Por eso es que vimos asuntos que circularon en redes sociales, como cuando el presidente de la República se negó a dar subsidios por el tema de la pandemia. En términos del artículo 39 del Código Fiscal de la Federación, los subsidios se tienen que dar, o se pueden dar más bien, cuando existe una pandemia, cuando es declarada una emergencia sanitaria como la que estamos viviendo. Entonces, alguien se vio afectado en sus derechos humanos y por eso promovió un juicio que los que somos abogados estuvimos analizando y vimos las diferentes reacciones. Tanto en un primer momento un juez determinó que el presidente tenía que hacer este tipo de acciones, como después la autoridad hacendaria, a través del SAT y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, determinó que debía de revocarse esto e interpuso recurso. Entonces, el acceso a la justicia no se encuentra frenado, nada más que estamos en el momento en el que nosotros solamente vamos a atender los casos urgentes y los casos que son necesarios. Como hace un momento nos decían, los casos de la comisión de delitos, tanto locales como federales. Los delitos va a ser posible que se cometan a un nivel federal y por eso tenemos leyes federales que contemplan la comisión de los delitos, como lo es el Código Penal Federal y algunas otras leyes, y tenemos nuestros códigos penales locales, cuando son la comisión de los delitos dentro de una jurisdicción, dentro de un estado, estamos hablando de delitos locales. Esto nos da que tenemos muchas codificaciones en todo México. Esto no tiene ningún problema porque todas se rigen por el mismo procedimiento. Y este procedimiento fue publicado en el 2008 para que en el 2016 entrara en vigor. En UPAEP abierta, nosotros damos clase de Derecho Procesal Penal y de Derecho Procesal Penal 2. Y evidentemente hacemos uso de nuestra sala de juicios orales para poder hacer estos simuladores de los procedimientos y también, evidentemente, damos el bagaje anterior de lo que son la teoría del delito a través de la materia de derecho penal general y delitos federales y particular. Son materias que nos van a ayudar a entender dentro del contexto del derecho penal, nos van a ayudar a entender cuáles son las actividades que el Estado ha determinado que no deben de llevarse a cabo. Entonces, cuando nosotros estamos en presencia de estos derechos humanos, nos dicen una pregunta. Fíjense, creo que vamos a tener una sesión de preguntas. Bruno, si nos pudieras ayudar ahí a ver cómo está, porque estaba viendo algunas preguntas en el chat.
Claro, profe, no se preocupe. A todos los asistentes les podemos comentar que al final de la intervención del maestro Ulises vamos a poder tener una parte de preguntas, aproximadamente unos 10, 15 minutitos. Entonces, si ustedes pueden hacerles llegar las preguntas por medio del chat, estaremos leyendo estas preguntas. El profesor estará dándoles respuesta a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias, mi estimado Bruno. Vamos a continuar entonces. Y la verdad me encanta que haya preguntas porque creo que es más rico cuando podemos tener esta interacción. Podemos hacer más provechoso esto. Termino y ya voy a terminar para que podamos ir a lo importante que son las preguntas. Y fíjense que dentro de este contexto de los derechos humanos, nosotros tenemos que entenderlos como beneficios que tienen todas las personas por el simple hecho de serlo. Entonces, la actividad jurisdiccional no se ha frenado. De hecho, estamos viviendo algo histórico. Estamos viviendo una situación que nunca se había vivido en México y que son las sesiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en vía remota. Hace 2 semanas, el lunes de hace 2 semanas, comenzó la primera sesión de nuestro máximo tribunal en vía remota. Ahí les dejo una pequeña imagen de cómo se llevó a cabo. Y estamos entonces entrando en una justicia digital para poder estar de acuerdo con los estándares internacionales que nos pone la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de no dejar en ningún momento que se violen los derechos humanos, que se respeten en todo tiempo todos estos derechos humanos a través de diferentes tribunales que tenemos. El día lunes, de igual forma, salió un acuerdo del Consejo de la Judicatura Federal en el cual se determinó que los tribunales colegiados iban a comenzar a sesionar y van a sesionar también de forma remota. Secretarios están yendo a los juzgados, solamente ellos, está yendo el 20% del personal, 25% del personal, para mantener la sana distancia y poder el acceso a la justicia. Escuchaba a algún abogado que me decía que se estaban violando los derechos humanos por no darse el acceso a la justicia. No coincido con este abogado. Evidentemente tenemos que frenar algunos temas por la pandemia, pero no podemos evidentemente tampoco dejar el sistema jurídico parado. El sistema jurídico mexicano y el sistema jurídico de acceso a la justicia tiene que continuar en todo momento. Por eso estas sesiones remotas y por eso estos comentarios que hacemos respecto del coronavirus y respecto de los derechos humanos. Hemos visto también algunas cuantas situaciones de la Secretaría de Salud. Hemos visto lamentablemente algunos temas que las personas no están teniendo el equipo adecuado. Juzgadores ya han otorgado la protección a través de la suspensión de este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque gente ha promovido estos juicios de amparo, los colegios de médicos o las asociaciones médicas han contactado abogados para promover este tipo de juicios de amparo. Entonces, el Consejo de la Judicatura está trabajando. Nos falta todavía mucho. Nos agarró a todos esta pandemia, la verdad, desprevenidos. Por eso es que los mecanismos que se tenían no eran los adecuados, pero gracias a la marcha forzada en la que hemos estado trabajando, nosotros, bueno, el Estado mexicano ha podido. Muy bien. El toque de queda solamente puede ser llevado a cabo por el presidente de la República. El artículo 29 constitucional nos consagra los derechos pueden ser restringidos o suprimidos
momentáneamente en cierto territorio, pero es para evitar, como podría ser en este caso alguna pandemia, o podría ser para evitar un tema de guerra, para prever un tema de guerra. Para eso son la suspensión de los derechos humanos, pero solamente el presidente de la República, ni el gobernador ni el presidente municipal tienen esas facultades. Si alguien es privado de esos derechos, evidentemente el Consejo de la Judicatura, a través de la Suprema Corte y los diferentes tribunales, podrán tener intervención y dictarán de forma inmediata la liberación de las personas que sean detenidas por esta situación. Este toque de queda en México no se ha registrado de forma legal, cuando menos de forma legal, no ha sido llevado a cabo. Dicen, la ignorancia de la ley no beneficia a nadie. Es correcto, el principio romano ignorantia legis non excusat es un principio que desde Roma se tenía, y la ignorancia de la ley no exime del cumplimiento de la misma. No obstante, aquí no hay como tal ninguna norma que haya establecido ningún toque de queda. Importante este principio, nosotros como abogados utilizamos muchos principios en latín. Este es uno de ellos, y evidentemente en UPAEP, en el programa de Derecho, tenemos la materia de Derecho Romano. Pero bueno, díganme, ¿alguna otra pregunta? Sí, comparto una nueva pregunta. Nos pregunta Celestina Poblano. ¿El derecho a las telecom es un derecho humano? El derecho a las telecomunicaciones. La comunicación como tal debe de ser respetado. Te mentiría si te dijera que es un derecho humano. Estimo que sí, pero no lo sé a ciencia cierta. Con muchísimo gusto investigo, y me gustaría mucho que nos pasaran los datos de la maestra para que le podamos hacer llegar la respuesta que investigue, pero sí, en este momento no tengo respuesta a esta pregunta. Y respecto de la nota que nos hacen favor de decirnos aquí, de habrá toque de queda en Tulum, esta nota, por lo que advierto, dice que la Secretaría de Salud de Quintana Roo informó que iba a hacerse un toque de queda. No obstante, pues tendría que estar debidamente fundado y motivado, y la Secretaría de Salud local no tiene esas atribuciones ni facultades. De igual forma, veo ahí un tuit que dice cuáles van a ser las medidas de Víctor Mas. No obstante, pues tampoco tiene facultades, solamente el presidente de la República en términos del artículo 29 constitucional. Yo tengo otra pregunta. Alma García, ¿qué tratados o leyes transgrede la falta de métodos anticonceptivos en los centros de salud, ya que vulneran la salud sexual y reproductiva? Ok, de métodos anticonceptivos. De entrada, vulnera el artículo cuarto constitucional. Podría haberse vulnerado el artículo cuarto constitucional, toda vez que el artículo cuarto constitucional nos da el derecho de saber cuántos hijos, la planeación de la familia, y cuántos hijos de forma puntual, la Secretaría de Salud, en términos del artículo cuarto constitucional, debería de tener educación sexual para saber si las personas tienen las nociones de cuáles son los métodos anticonceptivos y qué derecho constitucional tienen respecto de los temas de salud y respecto de los hijos que pueden llegar a tener. Entonces, creo que el cuarto constitucional podría servirnos ahí, la transgresión al cuarto constitucional. ¿Alguna otra pregunta, Rodrigo? Sí, igual de la misma manera, Patti nos hace una pregunta. Es la siguiente. En las escuelas en el nivel secundaria se están abordando temas de sexualidad, perdón, como el aborto y la masturbación. ¿Eso está permitido? Como padres, ¿qué podemos hacer? Muy interesante la pregunta. La Ley General de Educación Pública, en términos del artículo tercero,
nos da los lineamientos de que todos tenemos acceso a una educación. Tendremos que ver más bien los programas y los planes. Creo que si están hablando del aborto, están vulnerando el artículo primero constitucional, porque la vida, y ya hay criterios, sendos criterios, entraríamos en una argumentación interminable, pero ya existen sendos criterios que nos hablan del derecho a la vida y desde cuándo inicia, y este inicia desde la concepción. Entonces, si se está hablando del aborto, el aborto se encuentra penado por el Código Penal Federal y por el Código Penal Local, se encuentra penado y se encuentra tanto para el que lo practica, el médico, como la mujer que practica este aborto. Entonces, al estar penado, pues es una conducta antijurídica. Las conductas antijurídicas deben de ser sancionadas. Entonces, puede llegarse a practicar un aborto legal, es decir, por alguna circunstancia que la ley permita como causa de excepción, es posible que se practique un aborto legal. Evidentemente, el tema sería que esté en riesgo la vida de la madre, porque sin la vida de la madre, pues no podría existir la vida del producto. Pero pues, evidentemente la vida también está protegida desde su concepción. Entonces, si lo están tocando en temas de salud, en temas, de educación, creo que tiene que tocarse con un matiz muy, muy cuidadoso y tendríamos que ver los planes que la SEP ha autorizado para poder hablar de este tema. Bien, Serena nos comparte, garantizar los derechos humanos debe ser en todo momento y más en este tiempo de la pandemia. ¿Se puede solicitar el apoyo en caso de los abusos de las instituciones? Sí, sí se puede si estos abusos transgreden derechos fundamentales. Entonces, tendremos que ver el caso específico. De hecho, les estoy dejando en esta última lámina mis datos y evidentemente, pues todo el equipo de Proyecta también está pendiente de todas las preguntas. Me encanta que haya muchísimas preguntas. Vamos a dar contestación a cada una de ellas. Yo me voy a poner junto con el grupo de Proyecta a dar contestación a cada una de ellas, pero tendríamos que ver ya también algunos casos específicos. Las autoridades solamente pueden hacer lo que la ley les faculta. Ese es el principio de legalidad. El principio de legalidad radica en que los gobernados podemos hacer todo lo que la ley no nos prohíbe y las autoridades solamente lo que la ley les faculta. Si hay un abuso de autoridad, se pueden denunciar. Existen capítulos específicos del Código Penal, tanto federal como local, en el cual nosotros podemos denunciar a las autoridades. Nada más que tendremos que ver si estos abusos que se están dando por parte de las autoridades, de qué naturaleza son. Entonces, está interesante la pregunta, pero tendremos que aterrizarla un poquito más. Perfecto. Nos da tiempo para una última pregunta. Rodrigo, Álvaro, si gustan pronunciar alguna de ellas. Ok, nos pregunta también José Necoechea. Maestro Ulises, ¿qué opina del decreto del gobernador para prohibir el consumo de bebidas en restaurantes? Debo agregar que dicho decreto no cumple con el principio de seguridad jurídica al no contener fundamentación alguna. Muchísimas gracias, mi estimado José Pablo. Pues, ¿qué opino? Que al carecer de fundamentación y motivación, el juicio de amparo es notoriamente procedente. En su momento se podrá promover porque pues no tiene fundamentación ni motivación. Entonces, es una excepción al principio de definitividad, además de que el principio de estricto derecho también se ve ahí con una excepción y por lo tanto es posible que nosotros promovamos un juicio de amparo. Evidentemente, José Pablo, que nos haces el grandísimo favor de hacer la pregunta, pues evidentemente nuestras autoridades han tenido una serie de violaciones y estas violaciones pues en verdad están afectando a los empresarios, están afectando a las familias. Esta cuarentena pues en realidad viene a frenar muchísimo la economía y lo más importante creo que
tendrá que venir en las políticas públicas. Creo que podrá tener este problema. Sí, José Pablo. Perfecto. Pues quiero agradecer a las personas que, bueno, también nos proporcionaron sus preguntas. El maestro, bueno, estará resolviendo o contestando, como mencionaba hace unos minutos, que ustedes nos compartieron de manera electrónica, o les podremos hacer llegar la información o la respuesta por correo. Maestro, ¿algo que agregar hasta el momento? Pues nada más agradecer a UPAEP Abierta y al Grupo Proyecta por esta oportunidad de platicar. Está increíble que podamos tener estos webinars en los cuales podamos hablar de derechos humanos. Surgen muchísimas preguntas, muchísimos temas. Me encantaría poder responder todas las que están haciendo. Yo me comprometo a contestarlas puntualmente. Las que no sepa, me comprometo a investigarlas, porque todas estas preguntas son súper importantes. Me encanta que sean tan participativos, y con muchísimo gusto poder coordinar con todo el Grupo Proyecta para poder llevar a cabo la contestación personalizada de cada una de estas, y dejarles mis datos. Ahí están también, para si tienen alguna otra duda, ya sea con el grupo, ya sea con nosotros, conmigo directamente, nosotros podremos hablar de esto. Entonces, solamente agradecer, muchísimas gracias por su atención y por regalarme estos minutos de su tiempo. Claro que sí, maestro. Muchas gracias a usted por su participación. Ahora, no quise dejar pasar esta oportunidad. Como les mencionaba, Proyecta es uno de los eventos que genera una de las modalidades de UPAEP, específicamente UPAEP Abierta. Proyecta es una acción que hacemos pues para poder dar a conocer temas de importancia, como lo mencionábamos en un inicio, con personalidades específicas y expertos en el tema. Y bueno, en esta ocasión, pues Proyecta también tiene un anuncio que hacerles, un aviso que comunicarles, ¿no? Es una modalidad que cuenta con esta oferta educativa. UPAEP Abierta es una modalidad semipresencial, la cual combina lo que es el trabajo, o más bien el estudio de una licenciatura de manera presencial en las aulas de UPAEP, de manera sabatina, y también se combina con el estudio en casa a través de plataformas virtuales, como lo es Blackboard, como lo es algunas otras que utiliza la universidad. Seguramente ustedes conocen a alguna persona que pues prácticamente esté o buscando estudiar su licenciatura, pueden pues comunicarle esta información. En UPAEP Abierta nos caracterizamos por tener ciertos diferenciadores. Sabemos que hay universidades que imparten esta modalidad, pero les puedo comentar que en UPAEP Abierta manejamos estos diferenciadores en los cuales pues obviamente la universidad maneja este modelo de estudio con la mejor calidad académica, con los mejores docentes, un plan de estudio totalmente estructurado y acuerdo. Además, obviamente, es una modalidad semipresencial, tenemos la opción de manejar la internacionalización con diferentes formas de intercambio de manera internacional, ¿no? Y a su vez, el sello de la universidad, que pues obviamente es ese liderazgo transformador que nosotros imprimimos en nuestros egresados. Nosotros estamos iniciando clases o promocionando el periodo de verano